Saludos compañeros, bienvenidos a un nuevo video de Quimicazos, con ustedes Daniel Zavala. Recuerda darle like a este video y suscríbete en la campanita. No esperes al final, hazlo ahora. Hoy vamos a hablar sobre estequiometría de relación. Vamos a aprender cómo calcular la cantidad de reactantes necesarios para cierta cantidad de producto y viceversa. La estequiometría en una reacción química no es más que una relación entre la cantidad de reactantes que interactúan entre sí para formar cierta cantidad de producto. Veamos este ejemplo. Dada la ecuación equilibrada de 2 moles de monóxido de carbono más 1 mol de oxígeno, reaccionan dando como producto 2 moles de dióxido de carbono. ¿Cuántos moles de oxígeno necesitan reaccionar para obtener 15 mol de dióxido de carbono? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si reaccionaran 3 mol de monóxido de carbono, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se necesitarán en esta reacción? Bien, vamos a empezar a resolver la parte A del ejercicio, la primera pregunta, que es la cantidad de oxígeno necesaria para que se formen 15 moles de dióxido de carbono. En este caso, la ecuación está equilibrada. Si no lo estuviera, entonces tendríamos primero que equilibrarla. Y para eso se pueden valer de los videos anteriores de cómo equilibrar una ecuación. Bien, el próximo punto a tomar en cuenta es el coeficiente estequiométrico, que representa los moles de una molécula que se encuentran presentes en la reacción. Este es nuestro coeficiente estequiométrico. Este es otro coeficiente estequiométrico. Y aquí tenemos un coeficiente estequiométrico que es un 1 y por eso no está marcado. Bien. Estequiométricamente podemos decir que por cada 1 mol de oxígeno molecular vamos a obtener 2 moles de dióxido de carbono y que por cada 2 moles de monóxido de carbono vamos a obtener 2 moles de dióxido de carbono. Bien, sabiendo esto ya podemos empezar a calcular. Queremos calcular los moles de oxígeno molecular. Para eso vamos a iniciar el cálculo con el dato que tenemos, que son 15 moles de dióxido de carbono, que es lo que vamos a obtener en nuestra reacción. Y esto lo vamos a multiplicar por el factor estequiométrico. Bien, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar el factor estequiométrico es que debajo vamos a poner la cantidad de moles que tienen que ver con el dato que ya tenemos para poder tachar. Por ejemplo, aquí tenemos 2 moles de dióxido de carbono. El dato que yo tengo es a partir del dióxido de carbono, entonces yo voy a colocar esos moles de dióxido de carbono dividiendo para poder tachar moles de dióxido de carbono con moles de dióxido de carbono. Bien, y arriba vamos a poner los moles del dato que estamos buscando. En la relación estequiométrica aquí tenemos 1 mol de oxígeno. Bien. Entonces, repasamos. Tenemos 15 moles de CO2, que es lo que nos dice que se va a obtener en la reacción. El dato que nos dan, 15 moles de CO2. Entonces, ponemos el factor estequiométrico. 1 mol de oxígeno molecular. Lo ponemos arriba
y 2 moles de dióxido de carbono. Lo ponemos dividiendo para poder tachar. Bien, y aquí nos queda moles de oxígeno molecular. Entonces los moles de oxígeno molecular va a ser igual a 15 sobre 2 mol. Eso es lo que tenemos en el resultado. 15 por 1, 15, dividido entre 2, 15. Eso nos da 7.5. Y esto es el resultado que nos pidieron. Algo bien fácil. Bien, esto también se puede hacer por regla de 3 de una manera muy sencilla. Decimos, si en un mol de O2 se forman 2 mol de CO2, ¿cuántos se necesitan para 15 moles? Y solo tenemos que multiplicar en cruz, donde no es choca con la X, 1 por 15 dividido entre el factor que choca con la X, 2. 1 por 15 entre 2. Tenemos lo mismo que aquí. Y podemos obtener el mismo resultado. Es mejor que se lo aprendan de esta manera, así se acostumbran a trabajar con los factores estequiométricos, que si van a estudiar química más adelante les va a servir de mucha ayuda, o cualquier área relacionada con la química. Bien, vamos a pasar a resolver el ejercicio 2, la parte B de este ejercicio. Bien, la otra parte nos lo dan inverso. Nos dicen que tenemos 3 moles de monóxido de carbono y queremos saber, si lo hacemos reaccionar con oxígeno, cuántos moles de dióxido de carbono se nos van a formar. Empezamos nuevamente. Vamos a calcular los moles de CO2. Partimos del dato que tenemos. Tenemos aquí 3 moles de monóxido de carbono. Y lo multiplicamos por su factor estequiométrico. Bien, debajo vamos a poner el factor del monóxido de carbono, que es el dato que tenemos, el dato que nos dan para poder tachar. Y arriba ponemos entonces los moles o el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono. De esta manera entonces podemos tachar moles de monóxido de carbono con moles de monóxido de carbono. Y nos queda moles de dióxido de carbono. Entonces tenemos 3 por 2, 6. Dividido entre 2, que va a ser igual a 3 mol de CO2.
Y bien, tal vez ustedes se están preguntando por qué vamos a obtener la misma cantidad que estamos haciendo reaccionar. Y la respuesta es muy sencilla. Esto se debe a que la relación entre el monóxido de carbono y el dióxido de carbono es 1 a 1. O sea que por cada 2 moles de monóxido de carbono vamos a obtener 2 moles de dióxido de carbono, que es lo mismo que decir que por cada mol de monóxido de carbono, por cada uno de este compuesto que tenemos aquí, vamos a tener un mol de este mismo compuesto. Bien, si queremos saber estas cantidades en gramos, simplemente tenemos que convertir los moles a gramos, que también lo vimos en un video anterior. Vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado. Para eso, mira la segunda parte de este video.